Josué, capítulo 1, versículos 6 al 9. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Dispongámonos a pensar en la palabra del Señor un momento. He leído, dije una porción que hemos favorecido mucho en estos últimos días, en los días del fin del año 18 y en los principios de este año 2019. ¿Cuántas experiencias hermosas, cuántas cosas buenas con las cuales Dios ha bendecido la vida de todos nosotros? Sin duda que todos tenemos recuerdos gratos, muchos recuerdos gratos. Simplemente cerramos a veces los ojos y nos recordamos de las experiencias favorables, buenas. El año 2018 para algunos será un año de nostalgia, sin duda, porque es un año que les ha dado muchas satisfacciones, muchas bendiciones. La historia de nuestras vidas quedará marcada con ese año en cuanto a muchas cosas. Pero quedarnos con la nostalgia del año que ha terminado y no enfrentar el nuevo año sería definitivamente un error de nuestra parte. El año 2019 depara para nosotros una hermosa oportunidad y grandes bendiciones de parte del Señor nuestro Dios. Lo decimos por fe, lo decimos por fe. Aún en el momento de mayor adversidad, la esperanza no debe de ser perdida por ninguno de nosotros, porque no sabemos cómo el Señor cambia las cosas. En ocasiones la situación de dolor, de tristeza, de debilidad, de angustia, se torna en momentos de bendición. Cuando iba David, el rey, huyendo de su propio hijo, que se había levantado en contra de él para buscar su vida, dice la Escritura que cuando iba él huyendo junto con sus más cercanos colaboradores y parte del pueblo fiel que lo estaba acompañando y del ejército en particular, iban por la ribera del río Jordán, y del otro lado uno de los hombres, pues uno de los israelitas que antes le habían rendido quizás cierto reconocimiento, iba tirando tierra y piedras al aire, maldiciendo a David y diciendo que aquello que estaba sufriendo era consecuencia de su forma equivocada de vida. Lo maldijo, y uno de los soldados de David, molesto por aquella situación, le dijo a David: ¿quién es este perro muerto? ¿Quién es este perro muerto que osa hablar así en contra del rey? Déjame pasar y te aseguro que no le voy a dar un segundo golpe. David le dijo: estate quieto, no hagas tal cosa, no hagas tal cosa. Quizás Dios sus maldiciones las convierta en bendiciones a mi favor. Mejor déjalo así y dejemos las cosas a Dios. Bueno, uno nunca debe de perder la esperanza. David iba huyendo y pudiera alguien pensar que ya no tenía esperanza alguna. Era un hombre ya de edad. Sus propios hijos se habían levantado ya en contra de él, algunos de ellos, porque así ocurría. Pero él nunca perdió la esperanza, y nosotros debemos de creer siempre que Dios tiene cosas que nosotros no percibimos muchas veces. El hermano copastor decía hace un momento que la vida cristiana en ocasiones está llena de misterios. La palabra misterios fue la que se me quedó más
más presente. La palabra misterio tiene que ver más bien con algo que nosotros no hemos entendido y quizás ni siquiera hemos pensado. Algo en lo que no hemos estado siquiera ni ha cruzado por nuestra mente. No porque andemos de misteriosos, dijo alguien, sino porque hay siempre cosas ocultas. La vida nos depara tantos cambios, tantas situaciones. Y hablando de ello, no tan solamente hablamos de las cosas positivas, sino también a veces de las cosas negativas o las cosas que hemos llegado a sufrir y que de alguna manera han marcado también nuestras vidas de una manera incorrecta. Muchos de nosotros, no podemos negar, somos como somos en razón de experiencias negativas. Somos producto de familias donde hubo situaciones o de situaciones que nos marcaron para siempre y que no las hemos podido superar. Y si no las hemos podido superar, es eso malamente, porque en Cristo Jesús debiéramos de haber sido libertados totalmente de cualquier tipo de temores, porque en el Señor está verdaderamente la libertad y la felicidad. Jesús mismo dijo, así que si el Hijo de Dios, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Y nosotros debemos de creer que no deben de marcar nuestras vidas las experiencias negativas. Yo no me puedo olvidar de una experiencia negativa que tuve en mi temprana edad. La familia de la que formaba parte, mi padre, mi madre y mis hermanos, cuando estábamos en casa todos, una vez fuimos a un viaje, a un paseo, y en el camino tuvimos un accidente muy fuerte. Yo vi a toda mi familia regada por todas partes porque el accidente fue bastante fuerte. Hubo una persona muerta y otros heridos de manera seria. Y entre los heridos estaban mis padres y mis hermanos. Cuando yo me levanté, porque solamente sufrí una herida ligera, cuando me levanté y vi todo aquel cuadro, la verdad es que me impresionó sobremanera. Pero bueno, Dios me ayudó a superarlo y pude ayudar de alguna forma a mis hermanos y a mis padres, en alguna forma, de alguna manera los ayudé a que se levantaran. Pero esto me causó tal impacto que luego después, por mucho tiempo, yo tenía temor subirme a los automóviles. No se diga aprender, que yo cuando me empezaron a enseñar a manejar, me decía, dale vuelta a la llave, se me hacía que el carro iba a salir como loco y que iba yo a hacer, que iba a recibir pues un impacto muy fuerte, que iba a participar de un accidente muy, muy serio. No pude por mucho tiempo conducir ningún vehículo. Me tenía muy atemorizada la experiencia vivida. Después empecé por esfuerzo y porque busqué dirección del Señor. Bueno, entonces tenía un conocimiento muy limitado de Dios, pero de alguna manera clamaba a Él. Luché mucho hasta que lo pude superar. Y bueno, les digo al Señor porque ahora es solamente un recuerdo, ¿verdad? Es un recuerdo. Así hay cosas que ocurren en nuestras vidas que muchas veces nos impactan. Y digo esto, en el contexto de la historia de Josué. Resulta que Josué había estado con Moisés, el gran líder de Israel, por más de 40 años. Lo había acompañado. Josué había sido escogido por Moisés como su escudero, su siervo, su ayudante. Lo había acompañado siempre. Había visto cómo Moisés había tenido que enfrentar tantas situaciones. En el peregrinaje vio la manera en que Dios usó el ministerio de Moisés y cómo las aguas del mar fueron abiertas con tan solo haber Moisés extendido la vara que traía en su mano y se abrieron las aguas del mar para que pasara el pueblo. Fue testigo de otras manifestaciones, muchísimas. No nos alcanzaría el tiempo para contar todas ellas. Esto lo vio muchas veces Josué. Fue testigo de la manera tan especial en la que Moisés fue usado.
Pero miró con tristeza también cómo el pueblo que había llegado bajo el liderazgo de Moisés hasta la orilla de las tierras a las que Dios les había prometido llevarlos, el pueblo se acobardó y Moisés no pudo hacer que el pueblo cambiara de actitud para llevarlo adentro de las tierras. El pueblo se le había acobardado. Era un pueblo que había dejado de tener la confianza en el Dios que había hecho cosas grandes y maravillosas. Se puede decir que eran rebeldes, que eran incrédulos. Inclusive Dios mismo determinó que el pueblo no entraría y que ninguno de ellos entraría. Y los hizo peregrinar por 40 años en el desierto hasta que murieron todos por no haber creído, porque el Señor dijo, porque no entrará ni uno solo de ellos, por cuanto habían sido rebeldes e incrédulos. Esto no dudo de ninguna manera que había impactado la vida de Josué. Josué había sido testigo de tantas luchas que Moisés tuvo que enfrentar. Moisés no solo tuvo que enfrentarse con los pueblos extraños que salían en el desierto para hacerles frente, para tratar de luchar en contra de ellos. Lo peor del caso fue que el pueblo mismo al cual Moisés lideraba se levantó en contra de él mismo y lo trataron de apedrear en algunas ocasiones. Acobardados, se levantaron en su contra. Con un testimonio o un ejemplo semejante, no creo que Josué hubiera querido asumir la responsabilidad que estaba dejando Moisés a su muerte. Moisés no había podido introducir al pueblo de Israel a la tierra de Canaán por la cobardía. ¿Cómo es que ahora el Señor le estaba diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel? Señor, Moisés no lo pudo hacer, ¿cómo le voy a hacer yo? Si yo no tengo la capacidad o las facultades que tenía Moisés, su carácter, un hombre del cual la Escritura da testimonio que era muy paciente, un hombre muy paciente, muy manso, dice la Escritura, tan manso que fue a interceder por el pueblo que lo quiso apedrear y subió a lo alto del monte donde estuvo 40 días y 40 noches en ruego delante de Dios, suplicando porque el Señor no acabara con la vida de aquellos. Josué no se consideraba que tuviera la capacidad, se encontraba de alguna manera impactado por las situaciones negativas. Pero mire la palabra, ¿cómo lograría él hacer esto que Moisés no pudo? Particularmente las porciones o los versículos que he leído tienen dos palabras que son claves. Y una de ellas comienza en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Y luego después, en el versículo 7, repite, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pero luego en el versículo 9 le dice, mira que te mando. Ya no era una opción, no era un consejo, no era una alternativa, era una orden sagrada. Mira que te mando, le dice el Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Las mismas palabras, esforzarse y ser valiente. Mira que te mando que te esfuerces. Esas son las palabras claves. Ese era el principio con el cual Josué habría de lograr lo que Moisés no había logrado. Alguien dirá, pues qué tan importante es eso, qué tan valioso es el asunto de esforzarse. Esfuérzate, le dice el Señor, y te lo estoy mandando. Te mando que te esfuerces. Esforzarse es algo que algunos de nosotros quizás no hemos entendido. La palabra esfuerzo significa ánimo, vigor, brío, valor. ¿Cuántas cosas más serían sinónimos de la palabra esfuerzo? Esfuerzo es el que se hace para poder hacer uso de cierta fuerza física. Pero no es solamente con la fuerza física que uno hace esfuerzos, sino también con el vigor anímico.
¿Cuántas gentes pueden estar saludables y con toda la fuerza, súper fuertes, pero no tienen ánimo? Están caídos, están derrotados anticipadamente. Hay quienes antes de enfrentar la lucha ya están vencidos, como ocurrió con el pueblo de Israel al haber salido aquel paladín de los filisteos a provocar a los ejércitos de Israel. Y dijo: denme un hombre de entre ustedes para que peleemos él y yo. Si me venciere, nosotros serviremos a los israelitas. Pero si yo lo venzo, entonces ustedes nos servirán a nosotros. Y nadie sabía. Nadie se consideraba con capacidad para enfrentarlo. Estaban vencidos, estaban acobardados, no tenían la capacidad, o no consideraban tener la capacidad para enfrentar a aquel paladín, a aquel guerrero. Tuvo que el Señor mover las situaciones y llegó al campamento no para precisamente ocuparse de la batalla, sino para llevar a sus hermanos como un mandadero, simplemente a llevar algunos alimentos a sus hermanos y ver si estaban con bien, instrucciones que le había dado su padre. Y cuando él llega y mira en ese momento que sale ese guerrero y provoca diciendo las mismas palabras, él dice: ¿quién es ese incircunciso que osa retar a los ejércitos del Dios viviente, a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es? Se molestó. Y luego le dijeron: ese es Goliat. Y así ha dicho. Y el rey aparte dijo que si alguien de entre el pueblo se dispusiera a enfrentarlo y lo vence, le va a dar a su hija por esposa. Y eso significaba convertirlo en príncipe. Quizás era lo que menos le importaba a David aquello, sino que más bien estaba ardiendo su corazón por el celo, porque estaba siendo humillado el pueblo de Dios, el pueblo que él sabía que tenía una promesa especial, el pueblo que tenía al Dios eterno, al Dios sublime, al Todopoderoso como su Dios protector, el Dios que los había sacado y que los había siempre protegido y guardado. Aquello le molestó sobremanera a David. La historia nos dice que a fin de cuentas un muchachillo sin mucho aspecto de guerrero y con aspecto de, inclusive con ciertos rostros delicado, pelo rubio y un tanto ondulado, salió a la batalla con tan solamente su vara de pastor, una honda y un morral de pastor también. Y con eso lo enfrentó. Alguien dirá: no, eso no fue lo que lo armó. No vino con eso. El paladín aquel lo juzgó y lo criticó y le dijo: ¿acaso soy yo perro para que vengas contra mí con palos y piedras? Acércate a mí y verás cómo te despedazo y hoy voy a dar tu carne a las aves de los cielos. Pero David no se amedrentó por ello. Aquel era un gigante como los que existían en aquel tiempo y quizás ahora también. Un hombre que medía cuando menos 7 pies y medio. No era un pequeñuelo. Traía simplemente en sus manos una lanza que pesaba cerca de 70 o 80 libras, nada más de peso la pura lanza. David le dijo, o lo confrontó diciendo: tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos, al cual tú has ofendido, al cual tú has provocado. David se dispuso, pero bueno, lo menciono esto dentro del cuadro o de aquello de el haber perdido precisamente, o el haberse dejado vencer sin haber hecho ningún esfuerzo. Se necesita tener vigor anímico, dije, aparte de tener la capacidad intelectual. Hablar de esfuerzo es hablar de entregarse totalmente, de hacer uso de la fuerza física, de la fuerza anímica y también de la capacidad que Dios nos ha dado. Pero yo me temo, y voy a decir esto con todo respeto, me temo que la palabra esfuerzo es una palabra para quienes
para quienes tenemos más de 40 años no nos es difícil de comprender. Los que tenemos más de 40 años no tenemos problemas para entender lo que es esfuerzo. Pero lamentablemente para la mayoría de los que tienen menos de 40 años, para la mayoría, no para todos, esto no tiene mayor significado por la facilidad con la que han vivido la vida. Algunos de nosotros no contamos con todos los recursos que ahora tienen nuestros jóvenes. Batallamos, no teníamos cuadernos inclusive para ir a la escuela. Llegamos a escribir en tabletas con gises o con pedazos de carbón que a veces encontrábamos. Con eso estudiábamos, con eso tomábamos notas de las lecciones que se nos daban. Teníamos además que caminar grandes distancias para poder ir a la escuela, sentarnos en escuelas donde no había la comodidad de los mesabancos, sino que se habían hecho bancos de madera sacada de las construcciones, montadas sobre ladrillos o sobre bloques. No teníamos dónde recargarnos, recargábamos en las piernas para escribir, en condiciones de veras muy, muy terribles. Las escuelas no tenían las estructuras que ahora tienen. Entonces, pues eran techos. Hablo de los latinoamericanos, los que vivimos, los que venimos de allá, porque los que, gracias a Dios, venturosamente han nacido acá, pues acá no han tenido mayor problema. Íbamos a la escuela sin haber probado bocado, no porque tuviéramos madres flojas, sino porque no había que comer muchas veces en la casa. Y lo que habíamos comido ya no lo habíamos comido el día anterior, y nos íbamos con el estómago vacío. Y lo único que se oían muchas veces en los salones de escuela eran las canciones cantadas por las tripas, que gemían porque tenían hambre, y algunos sabíamos lo que era tener dolor de estómago por causa del hambre. Dolor de estómago. Si usted no ha sabido lo que es eso, pues hay cosas que no entiende. Ahora no hay mayor esfuerzo. Ahora se cuenta con todo. Ahora se tiene todo, inclusive hasta para cocinar. Antes, para cocinar, ¿cómo la pensaban los hombres para casarse? Porque ya sabían que casándose, o las mujeres, dependiendo de la cultura, en algunas de las culturas mexicanas de algunos estados, las mujeres la tenían que pensar para casarse porque tenían que ir a lavar a los arroyos o al río, a golpear la ropa contra las piedras y a tallarse las rodillas contra las piedras también. Las tenían como de camello las rodillas, tan callosas y tan gruesas, porque esa era la condición. Y tenían que golpear o hervir la ropa, porque a veces estaban tan sucias, tan mugrosas, que se tenían que hervir para que soltaran la mugre. Y caminar grandes distancias para ir a lavar. No había agua corriente en las casas. Se tenía que ir al arroyo o al ojo de agua o a donde fuera, a traer cántaros cargados. Mujeres que se hicieron expertas en cargar los cántaros en la cabeza y todo, y llevar jarrillas en las manos. Era admirable, era maravilloso ver de veras el esfuerzo que se hacía. Después de todo eso, tener que ir a juntar leña para poder cocinar en casa. Era tan terrible, y no se contaba con tantos utensilios. Un sartén era un tesoro. La mayoría eran utensilios de barro que no duraban tanto, pero qué sabrosa era la comida, dijo alguien, especialmente porque había bastante hambre, ¿verdad? Pero ahora abrió el refrigerador y como hay todo, no tiene ganas de nada. Hay pollo, hay carne, hay camarones, hay jamón. No como nada. Ya no sabe qué comer uno porque tiene todo. Vive en una generación en la que, gracias a Dios, no nos falta nada. ¿Cuál es el esfuerzo para vivir ahora? Y luego en un país donde si no tiene trabajo, pues hay manera de reclamar ayuda en ocasiones. Y se pueden recibir, o bancos de alimentos a los que puede uno acudir para recibir algo. Es difícil hablar muchas veces de el comprender plenamente lo que es el esfuerzo. Esta palabra
a la que el Señor acudió es una palabra que tiene un valor fundamentado principal en este tiempo. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, solo que te esfuerces y seas muy valiente. Pero luego como mandato, y el mandato no ha cambiado, quiero hacerle entender esto. En este tiempo, la iglesia del Señor, usted y yo, como pueblo del Señor, tenemos que volver a reconsiderar que la vida cristiana es una vida en la que debe haber esfuerzo, debe de implicar esfuerzo. Si usted no se esfuerza para servir al Señor, si usted quiere vivir un cristianismo cómodo, en el que no haya ningún inconveniente, ¿quién habla de esfuerzo? Miren, algunos no saben a qué sabe esta alfombra todavía. No se han arrodillado ni una sola vez. Y vaya que ahora, pues hasta caminamos y hasta la pensamos para caminar, porque como está muy acolchonada, hasta perdemos el equilibrio. Pero cuando nos teníamos que hincar sobre la tierra, y la tierra era arenosa con piedras, allí sí, 2 minutos era un sacrificio eterno. Pero no orábamos 2 minutos. Pasábamos de rodillas, horas y a veces días enteros. Llegaron a insensibilizarse nuestras rodillas. Era vivir con esfuerzo. Era servir al Señor con esfuerzo. El esfuerzo del cual ahora hablamos es precisamente, hemos dicho tantas veces, hermano, lo invitamos para que empiece a orar cuando menos un capítulo diario. ¿Ese es esfuerzo? Algunos teníamos hambre de tener una Biblia cuando menos antes. Y cuando llegaba a caer una Biblia en nuestras manos o unas páginas de la Biblia, las devorábamos y procurábamos hasta memorizarlas. Ese era esfuerzo, aprenderlas de memoria. Ahora tenemos, pues, de menos una Biblia cada uno de nosotros, a la cual podemos acudir. Es más, hubo un tiempo en el que tener una Biblia era prácticamente un delito, y al que le encontraron una Biblia en su casa le llegó a costar la vida. Le llegó a costar la vida. ¿Usted recuerda algo de eso? Quizás no. Pero ahora no podemos hablar de mucho esfuerzo. Bueno, el esfuerzo sigue siendo un requisito para poder agradar al Señor. Esforzarse significa dejar la comodidad para iniciar una etapa de lucha, como lo que estamos haciendo en el último tiempo. Algunos nos dispusimos a apartarnos de los alimentos para ayunar por algún buen tiempo, buscando dirección y fortaleza del Señor. Significa dejar la comodidad entonces, levantarnos para poder iniciar el caminar. Esfuerzo significa empezar a buscar, y esto es lo que tenemos que hacer. Miren, Dios no se ha alejado de nosotros, pero nosotros hemos perdido la capacidad de poder tener contacto con Él. Y por eso el Señor dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, buscar el rostro del Señor. No es fácil. Si alguien cree que por venir a hincarse 3 minutos o 5 minutos ya entró en contacto inmediato con el Señor, amado hermano, hay días que hay que estar allí hincado el día entero, y a veces no llega nada, no hay contacto, porque nosotros estamos tan llenos de cosas en la cabeza, tenemos tantos afanes y tantas cosas que nos bullen, que no podemos tener contacto directo con el Señor. ¿Queremos sentir la presencia del Señor? Bueno, está bien. Eso implica un esfuerzo. Moisés tuvo que subir a lo alto del monte. No sé si usted ha tratado de subir a algún monte. El monte Sinaí es un monte más o menos regular. Y para subir a lo alto del monte se requiere de esfuerzo. Ir con cuidado, se puede uno resbalar y matarse. Tuvo que subir a lo alto del monte. Y allá empezar a buscar al Señor en oración y en ayuno, porque no había alimento, ni había agua, ni había nada. En lo alto del monte no había nada, pero fue a depender de Dios.
Y es al Señor el que tenemos que aprender a buscar. Esforzarse es empezar a abstenerse, sacrificarse, superar los límites personales, porque muchas veces nuestras mismas limitaciones personales que nos hemos impuesto, no es que yo no puedo ayunar, yo nomás ayuno y me siento muy mal, pues de eso se trata, de que se sienta mal precisamente, no que se sienta bien. Siéntase mal, sacrifíquese, le tiene que costar. Dios valora eso. Dios valora el que nosotros estemos pagando un precio para acercarnos a Él. No es un Dios cruel, es un Dios que tiene mucho más para darnos que lo que nosotros le pudiéramos pedir. Si anhelamos lo excelente implica esfuerzo, sacrificio, trabajo. Las cosas que valen la pena no se hacen con facilidad. Cualquiera puede levantar una casa en un arenal, pero levantarla en el terreno sólido. Hay unos terrenos a los cuales algunos le llaman tepetate, otros le llaman barro, otros le llaman granito. Bueno, son diferentes en sí, pero son terrenos muy sólidos, terrenos a los que le quieren uno meter la barra o el pico y no entran, y de veras ahí las manos se ampollan, después sangran hasta que le salen buenos callos y sigue dándole. ¿Ha sabido usted lo que es eso? Yo sé que sí. Para lograr lo excelente es necesario hacer también lo extraordinario, ir más allá, invertir tiempo. Y esto es lo que el Señor precisamente exige en este tiempo para esta generación. Esfuérzate. Hermanos, nosotros tenemos que esforzarnos. Los invito a que este año cambiemos nuestra actitud y sea este un año de esfuerzo. Esfuércese, mire, es más fácil salir del trabajo, oiga bien, es más fácil salir del trabajo cada día e irse a casa pensando en qué va a comer y qué película va a ver y tirarse a descansar. Porque tiene derecho usted, porque usted trabajó todo el día. Pero está pensando en términos humanos nada más. ¿Y qué tiene que ver con su vida espiritual? ¿Cómo la va a cultivar? ¿Usted cree que usted va a crecer en su relación con Dios yendo a comerse una buena cena en casa y quedándose en la casa para descansar? Así no va a lograr mayor éxito. Pero si llega usted a casa y llega pues casi tirando la camisa en el camino para lavarse y venirse rápidamente a la casa de Dios, este esfuerzo el Señor lo valora y trae grandes beneficios a su vida. ¿Sabe usted cuál es el principal problema de la gente que tiene miles de males? Los que no pueden levantarse para caminar. Bueno, en principio porque están enfermos. Si están enfermos porque se olvidaron de cuando menos hacer el ejercicio mínimo que necesita el cuerpo para su funcionamiento. Y así se van enfermando, las piernas se van engarrotando, los niveles de colesterol se van elevando, la glucosa se sale de control, empieza a tomar más cuerpo del que necesita y las rodillas a recibir más peso del que pueden soportar. Y ahí van las cosas para adelante. Pero no le ponemos el esfuerzo correspondiente, hacer un ejercicio y bueno, y decirle no muchas veces a nuestros propios apetitos. Pero los que hacen el esfuerzo de levantarse están cansados, sí, pero descansan caminando. ¿Alguien no lo cree? Pero es verdad. Me acuerdo cuando mi yerno, que es médico, me dijo: necesitas hacer un poco de ejercicio, lo que quiero es descansar. Estoy tan cansado como no tienes idea. Y luego me dijo, pero es que necesitas hacer ejercicio. Otra vez te digo, todo el día trabajo, todos los días, llego a la casa corriendo, no tengo tiempo para descansar, duermo pocas horas. ¿Y quieres todavía que haga ejercicio? Necesitas hacer ejercicio. Solo así vas a poder descansar. No lo entendí hasta que lo empecé a hacer. Dije, bueno, a lo mejor este enfadoso tiene razón. Y porque cuando le dicen no mucho las cosas, como ahorita lo estoy haciendo yo, ¿a qué hora se va a callar este enfadoso? Porque a eso se expone uno, pero no me importa. Yo tengo que decir lo que el Señor me ha dado, ¿verdad? Cuando nosotros no hacemos el esfuerzo mínimo, hermanos,
Cuando nadie, o ya dice, ya sabemos la canción, ayunar, orar, leer la Biblia, no faltar a los cultos. Bueno, mientras usted siga haciendo lo contrario, no espere bendición. No espere que las cosas le cambien, que le funcionen mejor. Siga en el mismo caminar. Lo que usted siempre haga de la misma manera, siempre tendrá los mismos resultados. Hágalo siempre igual y las cosas tendrán los mismos resultados. ¿Cambiará algo si usted lo hace siempre igual? No. Una vida tediosa, sin bendición, sin energía para nada, sin satisfacciones. Así va a ser siempre. Este año yo le invito para que empiece a cambiar algo. Cambie algo. Empiece a orar más seguido. Involúcrese en los programas de ayuno. Asista, por favor, de manera frecuente a los cultos. No son más que 2 días de culto. 2 días de culto. Miren, el miércoles les hice un reto a los hermanos presentes. Y me acordé ya y se los voy a presentar. A todos los presentes les dije, quiero invitar a 25 de ustedes cuando menos, para que este año se dispongan a dar una ofrenda de $20. No porque la iglesia se va a enriquecer, ni porque Dios necesite de nuestro dinero, sino para que usted le dé una oportunidad a Dios de que lo bendiga. De una ofrenda de $20 cada vez que venga al culto. Y le aseguro que su vida va a cambiar. Hubieran escuchado el testimonio que estaba dando en la mañana el hermano Amado en la clase, de un hombre que ni siquiera era miembro de la iglesia, pero que aprendió el secreto de diezmar. Y llegó el momento en el que volteó la tortilla y llegó a decirle al Señor, Señor, ya no quiero precisamente seguir dando el diezmo, sino nomás con que tú me des a mí el diezmo a mí. Y tú te quedas con el 90%, porque ya tenía demasiado. Había llegado a tener tanto que ya no hallaba cómo gastarlo. Y entre más le daba al Señor, más crecía. Pero si no lo cree, no lo haga. Y siga igual. Pero si lo cree, lo reto. Haga un esfuerzo. Haga que cambie la vida en su alrededor. Cambie de actitud. Acérquese a Dios. Busque a Dios de manera más constante. El secreto de la vida está en aquel que es la vida misma. ¿Me entendió? El secreto de la vida está en aquel que es la vida misma, Dios. Si nos acercamos a Dios, empezamos a entender cuál es el propósito de la vida y la empezamos a disfrutar. Por eso Jesús no tuvo ningún problema para decir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y de Juan Bautista dice, no era él la vida, sino vino para que diese testimonio de la vida, de la luz y la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida por excelencia y nosotros tenemos que acercarnos a Él. Esfuérzate. Si quieres una vida diferente, esfuérzate. Busca a Dios. Sé que es más fácil agarrar un vaso de la sopa más corriente que pueda existir, echarle un poco de agua y meterla al microondas para calentarla y luego ponerle un poco de salsa y comerse y decir que está bien rica, pero es que no sabe comer otra cosa. Haga un día una sopa, bien, pique una calabacita cuando menos y póngale un poco de sal y fríala por allí, un poquito de aceite y póngale luego un poco de agua y verá que le vas a ver más rico que esas cosas. Por decir, no soy cocinero, no me haga caso exactamente lo que dije, porque yo no estoy hablando de receta. Simplemente estoy diciendo que las cosas que a veces uno toma esfuerzo para hacerlas, aparte de que no solo tiene sabor, es más nutritivo. ¿Sabe que una sopa de esas ramen que usted come tarda un montonón para digerirla? El estómago no la digiere fácilmente, pero una calabacita entra y la recibe el cuerpo rápido. Usted no lo agradece, pero mire, su cuerpo lo recibe. Esfuérzate. Vamos dejando muchas cosas que no son precisamente lo que ustedes y yo hemos llegado a darle valor. Una última palabra que realmente es sinónima de alguna forma: y sé valiente. Alguien dirá, esforzarse, ser valiente. Sí, los valientes son gentes esforzadas, gentes determinadas,
gentes dispuestas, gentes firmes, que no son de los que retroceden. Esa es una persona valiente. Un hombre determinado es: voy a ir, pero de veras, mira que voy a ir, ya prometí, voy a ir, lo voy a hacer. Esa es una persona valiente. No es uno de los que están titubeando con: uy, ¿qué tal si me cuerda el toro? Pues todo depende, ¿verdad? Todo depende. Pero la valentía tiene que ver precisamente con el esfuerzo también. Esfuerzo, aliento, determinación, vigor. Todo eso necesita la persona valiente. Necesita ser una persona esforzada. No de los que, oye, vamos a ir y vamos a enfrentar tal situación. No hay problema. Vamos. Y no dice no. ¿Saben? No se equivocó Jesús cuando dijo que de los valientes era el reino de los cielos. ¿Saben que eso dice la Biblia? Mateo capítulo 11, versículo 12. Dice que de los valientes es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los valientes? Los que se esfuerzan, los que son firmes, los que no titubean, los que no tienen doble ánimo. Ya di mi palabra. Antes era tan importante eso, ¿verdad? Ya dije que sí. Y ahora, pues, ya dije que sí. El que tiene sí y no, pobrecito, no sirve más que para que se burlen de él. No, como la chimatruca, como dice una cosa, dice otra. Así, ¿verdad? Así dicen por ahí. ¿No decía así la chimatruca? Yo como digo una cosa, digo otra. Pues así, una vida achimultrofiada, sin valor para nada, ¿verdad? Si es que ya dio una palabra, ¿qué le dijo usted al Señor? ¿Que le iba a servir por cuántos días? A lo mejor ya cumplió. ¿Lo ha cumplido todavía? ¿Qué le prometió? ¿Y qué es toda la vida? ¿Todos los domingos? Todos los domingos, ¿verdad? ¿No? Pues eso le cobraba más vida, dijo uno. Porque los demás días no, ya llega el lunes y... No, lunes, martes, todos los días son hermosos para el que vive la vida de manera correcta, ¿verdad? No hay lunes hermoso si no se inicia con la gracia del Señor. Con Cristo, todos los días son de bendición. La valentía es una acción material y espiritual también sobresaliente, que requiere además de vigor, del vigor pleno, el vigor físico, el vigor anímico. Tengo ánimo, claro que sí. Oye, ¿no tienes miedo? Claro que sí, tengo mucho miedo, pero ¿qué le voy a hacer? Es parte de la valentía. Los valientes tienen miedo de alguna manera, pero tienen determinación. Y enfrentan los riesgos que implica, ¿verdad?, la determinación que han tomado, y son los que logran las cosas. Son los que logran a fin de cuentas las cosas. Las personas determinadas, bien firmes en sus ideas. Qué importante pues es esto. Y mire, voy a terminar mis palabras diciendo lo que Jesús mismo dice a manera de un exhorto a la iglesia del fin de los siglos. A la iglesia del fin de los siglos. Fíjense cómo dice Apocalipsis 21, versos 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Con quiénes se inicia la lista? Con los cobardes. Los cobardes e incrédulos. Bueno, esa es la palabra de Dios.
Yo solo lo leo como está allí, no le interpreto más. Yo lo invito para que usted se levante y se determine y diga: voy a oír la palabra del Señor. Solo que te esfuerces y sea valiente. No es fácil, pero los que hacen el esfuerzo lo logran.